El viernes estuvimos en la ciudad de General Roca y entrevistamos al secretario general de UNTER, Mario Floriani. Hoy en Conesa se realizó, de hecho duró muchas horas, el Congreso Sindical de la UNTER. La primera pregunta que le hicimos a Floriani: el próximo día 22 se cumple un año de la asunción de la actual conducción del sindicato docente, fue, bueno, ¿qué balance hace de este año al frente de la UNTER, teniendo en cuenta esto, ¿no? La realización hoy del Congreso Sindical Docente en Conesa? Para nosotros ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la UNTER, donde se pusieron en pugna dos modelos sindicales, uno que era un poco el sindicalismo patronal y otro el sindicalismo que entendemos nosotros que tiene que ser de escucha y de trabajo y de respeto hacia las bases. Y eso hemos intentado hacer codo a codo con los compañeros de las escuelas, de las seccionales, desde prácticamente el mismo momento que asumimos, donde anunciamos una serie de jornadas de discusión de estas resoluciones, inconsultas que el Ministerio había emitido, el autoritarismo del ministro Mango para definir y la convivencia que hubo con la anterior conducción para avanzar en los resabios que aún tenemos de esas resoluciones nefastas. En ese sentido hemos hecho un trabajo importantísimo en lo que va del año. En el primer semestre nos focalizamos en dar el debate, dar la participación a los compañeros, y en eso podemos coincidir o no, podrán coincidir compañeros de otros sectores, pero la palabra estuvo dada para que los compañeros se expresen. Hubo numerosos congresos y recordemos que ha sido muy intenso el 2014 con dos conflictos fuertes desde marzo y también julio y agosto, donde el sindicato se puso de pie y empezó a poner condiciones desde lo laboral y desde lo salarial, que seguramente faltan cosas, que hay que seguir avanzando. Hemos tenido y hemos demostrado la capacidad de apertura y de diálogo que ha tenido esta conducción, pero cuando el diálogo quedó en eso mismo, nada más que en el diálogo, también dijimos hasta acá llegamos y hemos salido a luchar por lo que se ha firmado. Y fíjese que ahora estamos exigiendo que se cumpla el punto 10 de la paritaria del 3 de abril, donde establecía que en el segundo semestre monitoreamos el impacto de la propuesta, monitoreamos la pérdida de poder adquisitivo y discutíamos nuevamente salarios. Bueno, por eso estamos exigiendo ahora una urgente paritaria para discutir nuevamente salarios. A nadie escapa la realidad económica del país, de la provincia, que el poder adquisitivo que teníamos en marzo no es el mismo que tenemos ahora, por lo cual necesitamos una recomposición antes de fin de año. Ese, entendemos nosotros, va a ser el análisis del congreso que estamos convocando para Balcheta el día 17, donde vamos a ir a ese congreso hasta ahora sin una convocatoria paritaria, con avances escasos en las comisiones. Sí, algunos avances importantes en función al nomenclador docente, pero eso, si no lo formalizamos, no lo homologamos en las paritarias, de nada sirve seguir discutiendo si no se formalizan esos avances en acuerdos paritarios que forman parte de la legislación laboral posterior. Usted mencionaba esto, ¿no? Lo de dos puntos fuertes o dos conflictos fuertes o dos momentos fuertes a lo largo de este año, pero bueno, ustedes el año pasado no llevaban ni 20 días de asumido la conducción del gremio y se da esta situación de que se pospone el pago del aguinaldo para enero. Bueno, se sucede la protesta policial, mismo sale la UNTER a protestar a las calles, bueno, muy importantes movilizaciones en Viedma, bueno, el tema también de ATE, hasta UPCN directamente también protestó. ¿Cómo recuerda ese prácticamente debut como líder de la UNTER a los pocos días de haber asumido con una situación de movilización? Bueno, el hecho de que hasta UPCN se movilice ya marca más o menos lo que fue diciembre del año pasado. Bueno, mire, nosotros en esta transición de pasar desde una seccional que como oposición, digamos, buscamos espacio de participación, queríamos que el sindicato esté de pie y empiece a accionar políticamente, digamos, tratando de articular con otros sindicatos desde una seccional o un grupo de seccional opositora. Eso no lo pudimos hacer, sí teniendo la conducción del sindicato, y creo que fue el camino y el espacio que siempre nosotros buscamos. Por eso no dudamos, inclusive antes ya de asumir, habíamos tenido contacto con el secretario general de ATE, con el compañero Aguiar,
para empezar a articular algunas acciones, así que rápidamente pudimos articular y estuvimos juntos en estas manifestaciones pidiendo que el aguinaldo que sea para diciembre, que fue uno de los primeros planteos, y empezar a discutir y pedir la recomposición salarial para el 2014. Esa es la línea que nos marcó, empezamos un camino juntos, después con el devenir de los meses y bueno, un poco el accionar de gobierno, querer separar y partir la lucha, se dieron algunas estrategias, pero lamentablemente, y digo lamentable porque no hay una escucha seria desde el gobierno provincial, nos da la sensación que vamos a llegar a fin de año casi como las mismas características del año pasado, donde sabemos que también hay un fuerte reclamo del sector policial, los trabajadores estatales, los docentes, estamos pidiendo la recomposición salarial antes de fin de año, donde esto se tiene que, digamos, con la contrapartida que ya hay 7 provincias que han empezado a recomponer, ofrecen distintas alternativas, algunos, digamos, ayuda, bono de fin de año. Algunas provincias ya lo venían, es una política que tienen a fin de año, que nosotros no coincidimos tanto en eso. Siempre el sindicato ha estado firme por un salario digno, un blanqueo salarial, mejorar la calidad del salario, y en eso es la propuesta que le tenemos a los compañeros, 2 ejes fuertes que se van a debatir en este congreso, que es el nomenclador docente, que es el que regula las condiciones de trabajo, mejora las condiciones de trabajo, pero también las condiciones salariales. Y en ese sentido queremos seguir trabajando y que desde el discurso, desde la definición política de acordar este nomenclador, se convierta en hechos y que se traslade al bolsillo de los compañeros, implementando esta definición de pasar de 80 puntos a 100 puntos la hora cátedra y los cargos equivalentes y correlativos del sistema educativo. Creo que ese es el gesto que el gobierno tiene que hacer con los trabajadores de la educación, que venimos sosteniendo muchas veces sin las herramientas, con escuelas en malas condiciones, con falta de recursos, falta de formación, venimos sosteniendo el sistema educativo. Teniendo en cuenta que, bueno, que es muy reciente, el cambio de la conducción del Ministerio de Educación, no hace mucho tiempo que se fue, ¿no?, Marcelo Mango como ministro, llegó Mónica Silva. El detonante fue el pase del gobernador Bereltinega al masismo. No tuvo que ver con una decisión política del gobernador, sino en el sentido educativo, sino en el sentido político. Pasado un poco tiempo, ¿no?, de la salida de Mango, la llegada de Mónica Silva, ¿qué balance hace de lo que fue la gestión de Mango en educación y este poco tiempo que lleva Silva al frente del ministerio? ¿Cuál es la visión que tiene? Por ahí no con una idea taxativa, porque es poco tiempo, pero por lo que ha visto. Bueno, en principio hubo un cambio en cuestión de apertura y de escucha. Lo que sí, nosotros vemos que todavía está muy enrezada la definición política y la impronta que dejó Mango en cuanto a normativas y una definición política de seguir sosteniendo todo lo que baja de nación a rajatabla, el copie y pegue a nivel provincial, sin la discusión hacia el interior de las escuelas. Por eso hemos insistido en que el Reglamento General de Escuela tiene que ser consensuado. Nos parece un error de que todo se imponga, porque eso a la larga, no tiene los resultados y es boicoteado, no solo por los docentes, sino por las comunidades educativas, y una normativa que no responda a las necesidades de las instituciones y de la sociedad, me parece que queda obsoleta y queda únicamente en los escritos y no se cumple. Aquí hace falta legislación que realmente responda a las necesidades de la gente, a las necesidades de las instituciones, para que funcionen lo mejor posible y para que verdaderamente mejore la calidad de la educación. No queremos que pase como pasó la ley, que prematuramente se cerró el debate y que muchos quedamos afuera en las opiniones, y que queríamos aportar para que verdaderamente haya consenso y haya una mejor educación en Río Negro. Entonces, volviendo a la pregunta original, nos parece que hubo un cambio con la ida del ministro Mango, pero se va a tener que la ministra Silva despegar de algunas líneas que no contribuyen a que se escuche verdaderamente la palabra de los trabajadores. Queremos que haya debates serios, no solamente que los debates se hagan después que se concretan o se emiten las normativas. Tiene que haber anteproyectos para debatir, para escuchar a los trabajadores,
a los estudiantes, a los padres, digo, porque si no estamos hablando de que únicamente una vocal madre, que es la que nosotros entendemos que es un avance cualitativo en la democracia y la educación, solamente es una funcionaria que cobra un sueldo y no hay un debate profundo sobre lo que quieren los padres para los hijos, donde nosotros jugamos este doble rol, ¿no? Somos docentes, pero también somos padres de la escuela pública, entonces también tenemos para aportar desde ese lugar. Por último, este próximo congreso en la localidad de Balcheta, ¿cree que va a marcar, un punto de inflexión como, no sé, advertencia o reclamo o plantar bandera al gobierno en el sentido de, discutamos ya la cuestión salarial antes de que concluya el año y cree que se va a dar con este sentido ese congreso? Entendemos de que sí, se le ha dado el tiempo suficiente a la nueva ministra que, tenga la reacción, acomode su equipo. En un primer momento pidió eso, que iba a acomodar el tema de funcionarios. Fíjese que todavía no se ha designado directora de nivel inicial, con la complejidad que hubo en Cipolletti, en la situación del Jardín 85, que no haya una funcionaria ahí, eso también nos preocupa. Pero también decimos de que el tiempo estuvo suficiente para poder evaluar y trabajar sobre los reclamos en normativas y que dijimos que nos tomamos hasta octubre para trabajar el nomenclador y en noviembre discutíamos cómo lo implementábamos. Fuimos claros en eso y eso vamos a exigir. Entendemos de que el Congreso de la UNTER va a ir por esa línea, va a ser una línea que va a marcar una tendencia que a partir de ahí vamos a tener que necesitamos respuestas. Primero una urgente convocatoria paritaria y que esa paritaria no sea solamente para intercambiar ideas y opiniones, sino para que haya propuestas, cómo vamos a implementar ese nomenclador docente, cómo se va a seguir mejorando la movilidad de docente en ese sentido, cómo se va a ir equiparando en traspaso que queremos hacer de un nomenclador a otro. Algunos cargos todavía siguen muy relegados, como el de vicedirectores de nivel secundario, que hoy por hoy están cobrando menos que 35 horas, que es lo que la carga laboral tienen. Así que hay mucho para seguir discutiendo, pero sí, efectivamente, queremos discutir salarios ahora en noviembre, antes que termine el año, y no descartamos iniciar acciones. El conjunto de la docencia en Balcheta va a definir qué acciones son las propicias. ¿Será un paro? ¿Serán acciones políticas? ¿Serán otras acciones? El conjunto de los afiliados de la UNTER van a definir en Balcheta cuáles se consideran las mejores acciones para hacer reaccionar a este gobierno que ha dilatado, entendemos nosotros, en más de 2 meses esta discusión. Por supuesto que esta nota, como decíamos, la hicimos el viernes en General Roca, y Floriani dice al final, ahí en uno de los extractos finales, esto de que va a haber algún tipo de protesta, no sabía si paro, porque muchas seccionales ya iban con el mandato de hacer paros en este final del ciclo lectivo, o medidas de acción política o lo que sea. De todas, como sea, valga la redundancia, la UNTER enfrenta este final del año con la guardia alta.